Hola, muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que me están haciendo el favor de seguirme en la clase de hoy correspondiente a octubre 14 del 2020. Muchas gracias a todos ustedes por estar en línea. Vamos a esperar unos cuantos minutitos a ver quiénes más van a conectarse con nosotros. El tema que vamos a tratar esta tarde corresponde a pronombres posesivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué pronombres posesivos? Ya me habían pedido este tema esta semana para que nosotros pudiéramos hablar acerca de ello. Ayer comencé y no me fue posible desarrollarlo todo en su totalidad. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos ayer relacionado a los pronombres posesivos. Pronombres posesivos. 30 segundos, esperamos 30 segundos. Se vayan metiendo. Vamos a empezar ahora. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a ver. Ayer les mencionaba a ustedes que el pronombre posesivo es una palabra. Parece un poco grosero lo que dije, pero eso es lo que es una palabra. ¿Cuál es la función del pronombre posesivo? Sustituir el nombre del propietario y de la cosa poseída. Son dos datos que acumula una sola palabra. Por ejemplo, cuando alguien dice ¿de quién es este carro? Alguien pregunta, ¿de quién es este carro? ¿Qué vamos a responder? Hay varias maneras para responder. Voy a subirme un poco más para que puedan ver la diferencia. La pregunta es, ¿de quién es este carro? ¿De quién es este carro? ¿Cuántas formas tenemos para responder? Miren, tenemos uno, podemos decir mío, podemos decir ello es mío, o tal vez digamos ese es mi carro. ¿En cuál de las tres modalidades estamos empleando el pronombre posesivo? En el 1 y en el 2. Aquí tengo algo que es un posesivo. Aquí se le llamaría adjetivo posesivo. ¿Por qué? Porque está empleado antes del sustantivo, de la propiedad. Por lo tanto, lo desaparecemos. Y nos quedamos con el 1 y el 2. Mío es un pronombre posesivo. Ello es mío. Noten que se repite aquí otra vez. ¿Cómo diríamos eso en inglés? Vamos a suponer que la pregunta es en inglés. Alguien dirá, whose car is this? Whose car is theirs? ¿De quién es este carro? Voy a responder la primera modalidad. Mine. Mío. Así, cortito. Pero también podríamos decir it is mine. En ambos casos
estoy usando un pronombre posesivo. Esta es una pequeña introducción para que tengamos idea de qué vamos a hablar. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Pronombres posesivos. Chequemos de este lado. Los pronombres posesivos son 8. En inglés se les llama possessive pronouns. Estoy usando un pronombre posesivo. Para no usar tanto el pizarrón, voy a darles una pequeña explicación rápido, si gustan tomar nota de ello, porque no tengo mucho espacio para escribir, ni tiempo para ello, porque estamos contra el tiempo. Recuerden que mi camarita no está para durar mucho tiempo, todavía tenemos un poquito de problemitas con la cámara, entonces se los voy a dictar. Dice allá, pronombres posesivos. Ese es el nombre. Pronombres posesivos. Le voy a quitar la S, lo voy a poner en singular. Pronombre posesivo. Dice palabra empleada en sustitución. Del nombre del propietario y de la propiedad. Porque esa es la verdad, sustituye ambos. Hace un rato dije, ¿de quién es este carro? ¿Con cuántas palabras respondí? Con una sola, mío. Pues esa única palabra está respondiendo por ambos detalles, tanto por el propietario como por la cosa poseída, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se usa el pronombre posesivo? El pronombre posesivo, por cuanto es un sustantivo, puede cumplir 3 funciones. Este pronombre puede cumplir inciso A, la función de sujeto. Por ejemplo, cuando decimos mine is new. Aquí está cumpliendo la función de sujeto. ¿Por qué? Porque está antes de verbo. Aquí está el pronombre y aquí está el verbo principal. Aquí está el pronombre posesivo y el verbo principal. Mine is new. Pero también puede cumplir la función, voy a borrar tantito acá, voy a poner inciso B, como objeto directo, ¿verdad? Puede cumplir la función de objeto directo. Por ejemplo, cuando decimos I have mine. Observen ahora, aquí tengo a mi sujeto, aquí tengo a mi objeto directo, ¿y qué tengo en medio? A mi verbo principal. I have mine. ¿Cuál otra función puede cumplir?
además de objeto directo. Puede cumplir también, inciso C, como objeto indirecto. Por ejemplo, cuando decimos lo quiero para el mío. Lo quiero para el mío. I want it for mine. Miren dónde quedó ahora. Observen dónde quedó. La misma palabra mine. Vamos a ver. I want it for mine. Ahora es objeto directo. ¿Pero por qué? Porque está después de preposición. Voy a repetir los tres ejemplos. Voy a repetir el primer ejemplo. Lo voy a poner como sujeto. Y dice, mine is new. Aquí decimos que es sujeto por una sencilla razón. Porque lo estamos empleando antes del verbo principal. Ahora voy a poner el inciso B. Va a ser objeto directo. ¿Por qué decimos que es objeto directo? Vamos a ver. Dice, I have mine. Noten ahora dónde quedó la palabra mine. En el inciso A quedó antes del verbo principal. En el inciso B quedó después del verbo principal. Por cuanto está después del verbo principal, eso lo convierte en objeto directo. Inciso C. Objeto indirecto. Dice, I want it for mine. Ahora observen dónde quedó la palabra mine. Lo estamos empleando después de una preposición. Por el mero hecho de ser empleado después de una preposición, eso lo convierte en objeto indirecto. Esto es lo que confunde a mucha gente de habla hispana, porque la palabra se va paseando por todo lo ancho y largo de la oración. Esto es lo que tenemos que aprender a tener mucho cuidado. Los sustantivos pueden cumplir hasta 3 funciones. Acuérdense, puede ser sujeto. ¿Por qué? Porque va antes de verbo. Puede ser objeto directo porque va después de verbo. O puede ser objeto indirecto porque va después de preposición. ¿Qué más tenemos que saber acerca del pronombre posesivo? Voy a borrar. Voy a volver a escribir acá. Dice pronombre posesivo. Palabra empleada para sustituir
el nombre del propietario y de la propiedad. En otras palabras, vamos a ver, inciso B, en la mayoría de los casos responde al pronombre interrogativo entre paréntesis voy a poner el nombre con el cual se le conoce al pronombre interrogativo en inglés. En inglés se le conoce como question word. Pronombre interrogativo o question word es lo mismo. Dice, responde al pronombre interrogativo o question word whose. Este es el pronombre interrogativo. ¿Qué significa la palabra whose cuando es empleado? La palabra el pronombre whose equivale cuando nosotros decimos en el español de quién. Eso es lo que dice, de quién o de quiénes en el caso que sea plural, ¿verdad? ¿De quién? Ahora, ¿cómo se emplea? Hay un orden a seguir. Les voy a dar un pequeño orden, no es todo lo que deben de saber, pero sí es algo que les puede ser de utilidad para poder utilizar los pronombres posesivos toda vez que así lo requieran. Vamos a poner un pequeño formato a seguir. Inciso D. Mecanizaciones. Mecanizaciones. ¿Qué es esto de las mecanizaciones? El orden a seguir para formular preguntas. Voy a borrar todo esto para poder tener espacio para todo lo que les estoy mencionando. ¿De acuerdo? Vamos a ver, voy a borrar. Vamos a poner aquí formato, le vamos a llamar formato A. En primer lugar, habremos de usar el pronombre interrogativo whose. Después del pronombre interrogativo, nosotros podemos hacer uso forzosamente, habremos de emplear el nombre de la propiedad. El nombre de la propiedad. Y después del nombre de la propiedad, ¿qué más debemos de emplear? Podemos emplear una variante del verbo ser o estar. Por ejemplo, puede ser is, si es singular, are, si es plural, was, si es singular en pasado, were, si es plural en pasado. Después de esto, ¿qué tenemos que poner? Por regla general, emplearemos un demostrativo. Emplearemos un demostrativo. ¿Cuáles son los demostrativos? Podemos emplear la palabra this, that,
this or those. Y después de todo esto, pues el complemento que corresponda. Voy a poner acá complemento, el que corresponda. ¿Cuántas partes debo de respetar? 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, cuando decimos whose book is this, lo puedo dejar hasta aquí si así lo deseo. Whose book is this? ¿De quién es este libro? Pero si no quiero quedarme ahí, le puedo decir el complemento. Vuelvo a repetir. Whose book is this on my table? Whose book is this on my table? El complemento. ¿Qué estoy diciendo acá? En ambos casos, en el primero dice, ¿de quién es este libro? ¿De quién es este libro que está en mi mesa? Alguna persona me dirá, es que debemos de poner la palabra that, puede ser, pero también lo podemos omitir. En ambas formas, yo puedo responder de la siguiente manera. Esta es mi pregunta. Ahora voy a poner mi respuesta. Dijeron this, supuestamente le preguntaron a alguien que está lejos al hablante. Por lo tanto, vamos a ver cuántas maneras podemos dar. Voy a escribir la palabra answers. Eso quiere decir respuestas. Va la primera. Puedo decir una sola palabra. Mine. Puedo decir it is mine. Y puedo usar en su defecto un adjetivo posesivo. That is my book. Puedo responder de esa manera. Pero supongamos que alguien está respondiendo en mi favor. Yo no estoy escuchando lo que están preguntando. Pero sí alguien que me conoce hablará por mí. Entonces dirán, tal vez yo estoy lejos y la otra persona dirá, his. Pero al decir la palabra his, el que está hablando tendrá que señalar, his. Pero también podemos decir, it is his. Es de él. Pero también puedo decir el número 3, that is, pongo el nombre, y aquí voy a usar el apóstrofo de propiedad. It is Raúl's book. ¿Cuántas maneras tengo para responder a la pregunta? 3, 6 maneras. ¿Cómo vamos a responder? Es a criterio de nosotros. ¿Dónde está el pronombre interrogativo acá? Viene siendo la palabra mine, mine. Y acá donde aparece el pronombre interrogativo, lo voy a subrayar en rojo. Mine, mine, his,
en ambos casos. Ahí tenemos un pequeño ejemplo de uso de los pronombres posesivos. Hay otro formato que quiero compartirles. Vamos a suponer que hacemos una pregunta. Vamos a comenzar con la palabra. Voy a borrar esto para que no nos perjudique, tenga yo más espacio para trabajar. Vamos a poner una pregunta. Dice, primero voy a usar la palabra whose, que es el pronombre interrogativo. Después voy a poner el nombre de la propiedad. ¿Y qué debo de emplear después por cuanto estoy haciendo una pregunta? Debo de usar un auxiliar, un verbo auxiliar. Y después del verbo auxiliar, ¿qué debo de usar? Debo de emplear un sujeto. Y después del sujeto, debo de emplear un verbo principal. Y después del verbo principal, tal vez yo necesite emplear un complemento. Y ya tengo aquí el orden a seguir para formular mi pregunta. ¿Cuántas partes tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. ¿Y cómo funcionará eso? Por ejemplo, cuando nosotros decimos whose pen are you using? Me puedo detener aquí. ¿Cuántos espacios estoy usando? 1, 2, 3, 4, 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Whose pen are you using? ¿Qué habré dicho? Ahí estoy diciendo de quién es el bolígrafo que tú estás usando. ¿De quién es el bolígrafo que tú estás usando? Eso es lo que estoy diciendo acá. Ahora, a lo mejor yo quiero poner un complemento. Voy a repetir toda la historia para poder añadirle el complemento. Y dice, whose pen are you using? Aquí viene el cambio. Voy a poner un complemento. To take your notes. Este es mi complemento. Y esto que está acá, a doble línea, es esto. Dice, bolígrafo de quién estás tú usando para tomar tus apuntes. Otra vez, bolígrafo de quién estás tú usando para tomar tus apuntes. Whose pen are you using to take your notes? Whose pen are you using to take your notes? Otra vez, whose pen are you using to take your notes? Aquí ya está más completa la pregunta. ¿Cómo vamos a responder? Sin importar
¿cuál formato estoy usando? La forma de responder será la misma. Voy a escribir aquí la palabra answer. Y puedo decir una modalidad, mine. Puedo decir it is mine. O tal vez, ¿qué más puedo contestar? I am using my pen. I am using my pen. Ahí están las posibles respuestas. Si se dan cuenta, son idénticas a las primeras que les di. Pero hay dos patrones que normalmente seguimos para poder hacer preguntas. Claro, esos son formatos muy sencillos, pero que nos puede sacar de un apuro. Nos podemos dar a entender en cosas sencillas. Hay otras maneras de preguntarlo, pero eso ya nos obliga a meternos en otros términos gramaticales, pero sí es posible. ¿Qué es lo que les voy a dar a continuación? Voy a borrar todo esto. Uno de los detalles que tenemos que tomar en cuenta, tenemos que saber de dónde vienen, de dónde provienen los pronombres posesivos. Aquí tengo los pronombres sujeto. Los pronombres sujeto del idioma inglés son I, you, he, she, it, we, you all, they. Algunas personas me han cuestionado por qué yo uso la palabra all, all, you all. Es una manera para distinguir el you singular con el you plural. Y se usa mucho en redacción para precisar la diferencia entre el you singular y el you plural. Se puede decir you all o se puede decir all of you. Yo uso normalmente you all. Los pronombres, aquí dice possessive pronouns. La palabra pronoun quiere decir pronombre. Subject quiere decir sujeto. Entonces será pronombre sujeto. Possessive, posesivo. Pronouns, pronombres. O sea, pronombres posesivos. Repito, ¿cuál es la función del pronombre posesivo? Determinar pertenencia. Sí, pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque sustituye el nombre del propietario y de la propiedad. Recordemos, ¿cuál será el pronombre posesivo? Pronombre posesivo. ¿Cuál será el pronombre posesivo de yo? El pronombre posesivo de yo viene siendo mine. 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 ¿Cuál será el pronombre posesivo de you? Yours. 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 ¿Cuál será el pronombre posesivo de he? Fue el que me preguntaron. Creo que fue la semana pasada. Y me pidieron que por favor yo lo mencionara. His. Les alerto. Esta misma palabra
puede ser adjetivo posesivo, ¿eh? Pero hay que tener cuidado. ¿Cuándo será adjetivo posesivo? Cuando vaya seguido del nombre de la propiedad. ¿Cuándo será pronombre posesivo? Cuando supla tanto el nombre del propietario como de la propiedad. Normalmente es empleada para responder. ¿Cuál será el posesivo de she? Vendría siendo hers. Y el posesivo de it, viene siendo el pronombre neutro. It. Cuando nos referimos a una sola cosa, ya sea a un animalito o a una cosa o a un hecho, puede ser también un hecho, pero singular. ¿Y cuál será su posesivo? Pronombre posesivo, its. We. ¿Cuál será el pronombre posesivo de we? Ours. Ours. You all. ¿Cuál será el pronombre posesivo? Yours. Aquí es muy similar al de arriba. Yours. El último, they. ¿Cuál es su pronombre posesivo? Theirs. Theirs. Aquí tenemos todos los pronombres posesivos. Chequen esto. ¿Cuántos son los pronombres en total? Sujeto, 8. Cada pronombre sujeto tiene su respectivo posesivo, sea pronombre o sea adjetivo. 8 también. Ahora, ¿a qué equivale cada vocablo? Cada vocablo que estamos empleando. Tenemos la palabra. Ayer comencé a hablar de ello, pero no terminé. Vamos a dar una pequeña traducción, lo más corto posible. Aquí equivale cuando decimos mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Aquí equivale cuando decimos, algunas veces se puede decir, no sé cómo sea en otros países. Aquí en México normalmente no usamos normalmente el término suyo, pero sí sé que en algunos países se usa. Puede ser suyo, suya, suyos, suyas, o simplemente decimos de él. Así de sencillo. De él. Hers equivale también cuando decimos suyo, suya, suyos, suyas, o simplemente decimos de ella. Repito, aquí en México es más común decir de ella. Eso es lo común. Ahora hablamos de its. Puede ser suyo, ¿verdad? Suya. Suyos, suyas. O simplemente decimos de ello. De ello. La palabra ours, nuestro,
nuestra, nuestros, nuestras, o simplemente decimos de nosotros. Puede ser de nosotros o de nosotras. Ahora viene la palabra yours. Podemos decir también suyo, suyos, ¿verdad? O simplemente decir de ustedes. Y repito, estas formas que estoy diciendo, de él, de ella, de nosotros, etcétera, es lo más común que tenemos aquí en nuestro país. Tal vez en otros lados lo expresen de otra manera. No pretendo cambiar nada, solamente informar cómo lo decimos acá. ¿De acuerdo? Por último tenemos la palabra theirs. La palabra theirs viene siendo el último de todos los pronombres posesivos. Puede ser suyo, suyos, o simplemente decir de ellos, de ellas. Y aquí tenemos los pronombres posesivos con sus respectivas traducciones al español. Espero que esta pequeña información que les compartí hoy sea de utilidad. Si hay alguna duda, estoy a sus órdenes. Gracias por estar siguiendo esta pequeña clase. Les recuerdo, no podemos durar mucho tiempo, pero sí, en su momento ya tendremos la oportunidad de tener una clase mucho más completa. Mi equipo y yo estamos trabajando para llevar a ustedes una clase que realmente sea de bastante ayuda para cada uno de ustedes. Ya somos arriba de 12,000, 13,000, ya somos arriba de 13,000, bueno, ya 13,000 personas me están haciendo el favor de seguirme en estas clases. No les puedo defraudar. Solamente les quiero decir algo, ténganme paciencia, vamos a mejorar nuestro servicio, aquí vamos a estar seguir estando al servicio de ustedes. Voy a estar preparando temas que puedan ser de gran utilidad para todos. Mucha gente me está pidiendo que yo hable de ciertos temas, pero son cientos, en verdad que son un montón. Voy a tratar de responder a todos, solo ténganme paciencia. Antes de cerrar esta pequeña clase de hoy, alguien me hizo el favor de pedirme que yo hablara del verbo get. Es un tema bastante amplio. Lo voy a hacer, prometo hacerlo, tan pronto yo tenga un equipo que me pueda dar el margen de tiempo suficiente para poder desarrollar esa clase. Esa clase en particular, calculo yo que va a tomar aproximadamente 2 horas, porque es muy amplio. El verbo get tiene más de 50 usos, más de 50 acepciones. Se las puedo desarrollar a ustedes acá de una manera sencilla, pero aunque sea sencillo, necesito tiempo. Y eso, pues todavía no me es posible en este momento. La persona que me hizo el favor de pedirme ese dato, le suplico que me dé tiempo, por favor. También alguien me pidió que yo hiciera una clase especial para el verbo ser o estar. Es otro tema que también es muy completo. El verbo ser o estar es yo le llamaría que es el papá de todos los verbos, de todos los idiomas. Es el verbo número 1
a mi juicio. Tal vez alguien tenga otro criterio, pero a mi juicio es el número 1. ¿Por qué? Porque quien aprende a utilizar el verbo ser o estar en toda su magnitud, con un solo verbo puede sostener una conversación muy completa. Vamos a tener esa clase, lo vamos a tomar en cuenta. A todos ustedes, muchas gracias. A todas las personas que me están apoyando, creciendo en número, mis seguidores, las personas que económicamente también me están apoyando, muchas gracias. En estos momentos de necesidad, todos estamos dándonos la mano. Yo no me esperaba esta respuesta de ustedes. La verdad, fue una gran sorpresa para mí que varias personas me están ofreciendo su apoyo económico. Muchas gracias. En verdad, yo no me lo esperaba, pero lo agradezco mucho. Mañana vamos a estar nuevamente aquí con ustedes a partir de las 4:15 de la tarde. Hora de Cancún. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo desde Cancún, Quintana Roo, México, desde el salón de mi clase, de mi escuela, aquí en Cancún, Quintana Roo. A todos ustedes les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Nos veremos mañana.